Bien, cuando tengo un gráfico pues ya con muchos elementos que lo constituyen, pues me puede interesar ir directamente a un elemento concreto y editar pues a lo mejor su formato, etcétera. Bueno, yo si hago simplemente clic sobre el gráfico se me abren las herramientas del gráfico, pero bueno, yo si después hago clic, por ejemplo, sobre el fondo, pues se me va a seleccionar el fondo, o si hago clic sobre algún elemento de las etiquetas de una serie de datos, pues se me seleccionarán todas ellas, o si hago un segundo clic se me selecciona solamente una, o si selecciono pues uno de estos conos, pues se me seleccionan todos los... si hago clic en un cono se me selecciona toda la serie de datos, o si hago clic en un eje pues se me seleccionan todos los elementos del eje, etcétera. Seleccionando un elemento, hay veces que me será difícil seleccionar exactamente lo que quiero o no estoy seguro. Bueno, en este caso lo que tengo que hacer es en la parte izquierda de la pestaña de presentación tenemos la selección actual, es decir, que hemos seleccionado el plano inferior. Bueno, yo aquí tengo un menú desplegable en el que podría seleccionar por nombre cualquiera de todos estos elementos que hemos visto. Por ejemplo, vamos a seleccionar por ejemplo, la serie consumo, la serie renta, que está delante y se ve mejor. Bueno, entonces hemos seleccionado a la vez los 4 conitos de color rojo. Bueno, pues en este momento, cuando ya tengo seleccionado un determinado elemento, pues es cuando yo tengo una pestaña adicional de formato en la cual puedo pues mandar ya controlar pues todos los colores de relleno, cambiarlo, el tipo de estilo de las letras, etcétera, toda una serie de elementos de formato que, bueno, en muchas ocasiones pues me puede resultar de interés pues dibujarlo, pues del relleno pues no es rojo, no quiero que sea rojo, quiero que sea amarillo o naranja. Bien, pues en estos casos verde, que queda un poquito una parte más elegante. Bueno, pues en estos casos son los que podría resultar de interés pues ir a una opción de estas, o incluso a lo mejor me interesa resaltar uno de ellos, por ejemplo este en concreto. Yo si hago un clic me selecciona toda la serie de datos, pero si hago un segundo clic sobre uno en concreto ya me selecciona solamente ese. Bueno, pues en este caso a lo mejor me puede interesar resaltar que ese punto es el único que disminuye de toda la serie, pues a lo mejor ese me interesa rellenarlo pues en ese caso de color rojo, pues para resaltar pues esa circunstancia e indicarlo pues a lo mejor en la memoria que estoy redactando en paralelo a la presentación de este gráfico. Bien, en resumidas cuentas, pues todo esto es una serie de posibilidades que tenemos, tanto de irnos a las herramientas de formato o operar incluso sobre el propio serie o el propio elemento, pues siempre puedo controlar un poquito desde con el ratón, pues estirando todo lo que son los extremos o la posición de los elementos, etcétera, pues siempre podré tener un cierto grado de dominio sobre el comportamiento del gráfico y sobre su representación y presentación final.